Damos inicio a la 11ª semana, justo casualidad, cabalístico creo que yo, es el 11 de enero del 2021. Estamos en el curso Geografía, Realidad Nacional, Código CO 622G. Doctor, buenos días. Víctor, buenos días. Alumnos, buenos días. Buenos días, Mariela. Sí, Mariela. Perfecto. Bien, ahora estás con un solo acceso, ¿no, Mariela? Ya no accedes. Dos, Víctor, dos. Los dos. ¿A dos? Qué raro. Justo por el que estoy hablando. Ah, justo por el que estás hablando. Sí. Tienes razón. Ya, doctor, ¿puede usted comentar para que los alumnos estén preparados? Yo lo que puedo hacer es, para que haya ilustración al tema, estoy compartiendo la pantalla en este momento, estoy compartiendo la pantalla y estamos en la semana 11 y ahí está la semana 11 y lo que se va a trabajar a partir de hoy hasta el día viernes. Adelante, doctor. Ya, a ver, semana 11, del 11 al 15 de enero, ya. Bueno, entonces, lunes, miércoles y viernes, exposición de los equipos del curso y el informe es los ítems 8 y 9, o sea, 8 y 9 del sílabo, o sea, el territorio y la evolución de su población, más ese es el tema general. Y tenemos lecturas de 3 libros, los dueños del Perú, los 12 apóstoles de la economía peruana y qué hacer con las sociedades desiguales. Ya, o sea, toma temas interesantes. Entonces, ahora, Mariela, no pudimos comunicarnos. Doctor, vuelva a comentar porque se congeló un poquito su video, su audio. A ver, su conexión a internet es inestable. Ya, está inestable. Sí, doctor, me estaba diciendo, no lo escuché bien. Ya, no pudimos este fin de semana comunicarnos contigo, pero Víctor ya pasó por correo, nos pasó a nosotros y también a los alumnos de cómo va a ser a partir de este informe, cómo vamos a efectuar cuál va a ser la forma de presentación de los trabajos. ¿Ya? Hay una pequeña variación, solo de forma. Entonces, lo que vamos a hacer es sorteo por libros de lectura. ¿Ya? Entonces, en esta semana, en el informe 7, incluye 3 libros de lectura, el A, B y C que está ahí en pantalla. ¿Ya? Entonces, nosotros sorteamos los 3, A, B y C. Y el primero que salga, ¿ya? Por ejemplo, sale el B, los 12 apóstoles de la economía peruana. Entonces está los grupos A y G. No, A, B y C. A, B y C, los equipos A, B y C. Ya, entonces, la G, ¿qué cosa es? Lo que pasa que eso es del capítulo que es el grupo Romero, el grupo Brescia. Ya. Entonces, la distribución del trabajo es por grupos económicos. Entonces, el equipo A presenta al grupo Romero, el equipo B al grupo Brescia y el equipo C al grupo BE, no sé cuál es tu... No me acuerdo. No, bueno, ellos saben, está en el chat. Bueno, yo puedo compartir acá el chat para todos estar a tono. Estamos en la tecnología, doctor. Estamos en la tecnología. El P es el grupo Benavides. Ya, a ver. Entonces, estás compartiendo. ¿Qué cosa estás compartiendo? A ver, para ver. Estoy compartiendo acá lo que les he enviado a los alumnos vía chat y vía correo.
Ya. Acá está. Ya. Entonces está equipos B, estamos diciendo los 12 apóstoles, ahí están los grupos, RO es Grupo Romero, GBR es Grupo Brescia y GBE es Grupo Benavías. Entonces, Mariela, sale, sorteamos los 3 libros y sale el libro B. Entonces, los 3 equipos, ¿dónde En está? orden secuencial sería. El equipo A empieza. Luego sigue el equipo B y luego el equipo C. Mariela. Doctor, yo creo, primero Mariela, es una ruleta entre A, B y C para definir los libros. Ya, claro. Ya, Claro. y arranca el equipo A. Mariela designa al Vocero. no, ya no sortea. Acá en este caso de frente, Mariela dice el equipo A con el grupo Romero y tal alumno es el expositor. Y termina esta exposición y entra el equipo B. Mariela dice equipo B con tal expositor. Y termina el expositor de B, entra el del C. Terminadas las 3 exposiciones, realizamos el debate. ¿Ya? Y en el próximo sorteo queda A y C. Entonces el A o C sale y de igual manera. Esa es la única variante, Mariela, para la discusión a partir de este informe. Porque antes lo hemos estado haciendo por equipos y resulta que los libros no lo veíamos en una... Se fue el doctor. Lo que pasa es que los equipos no los veía, las exposiciones, cuando los equipos trataban sobre la lectura, no había un orden. En cambio ahora vamos a avanzar de acuerdo a los libros. Por ejemplo, si en el sorteo de la ruleta salen elegido el libro A, entonces el equipo E presentará pues lo que es la sección primera, ¿no? Luego el equipo B seguirá, el equipo F, perdón, seguirá con la sección segunda y finalmente el equipo H con la sección tercera del libro Los Dueños del Perú. De eso se trata, de hacer una secuencia, un cierto orden. Entonces, claro, ahora una vez que se sabe si sale, por ejemplo, elegido el libro B, ya ustedes saben que primero es A, B y C, ya no va a haber un segundo sorteo, ya está definido, ya está. Primero, entre A y B y C es estocástico, pero una vez que se vuelve B, ya la selección de entre A y B se vuelve determinístico, ya se sabe, ¿no? Ya se sabe que va a ser en esa secuencia. ¿Entendido, Mariela? Por supuesto, Víctor, excelente, muy bien. Entonces, el sorteo es por los libros A, B y C. A, B, C. Ya, yo voy a dejar de compartir. Entonces, mientras vamos haciendo... ¿Pasamos lista? Voy pasando lista de asistencia, perfecto, tienes razón. Mientras vas preparando la ruleta. Ya, adelante con la asistencia. Anco Vilca. Presente, ingeniero. Arcana Cutipa. Presente, ingeniero, buenos días. Arwire Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Badillo Chinchay. Presente, buenos días. Buenos días. Bautista Ventura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Benítez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Bombilla Caldas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Caballa Hernández. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Castillo Valderrama. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chagua Carhuamaca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chambi Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Collazos Acosta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Escobedo Rodríguez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa Ciña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Estacio Taipe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Estuco Ticona. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Flores Anco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. García Galarza. Presente, ingeniero, buenos días.
Buenos días. Garfias Escriba. Ingeniero. Buenos días. Señorita Valerín, ¿ya subió su informe? Profesor, muchas gracias. Mi internet está puesto bien lento. Ya, sí, Gracias. ya, está bien, está bien. De todas maneras, ¿sabe qué? Como está saliendo con fecha retrasada, horas retrasadas, mande un correo electrónico a los 3 docentes indicando eso, que usted está ahí con una pantalla, no sé dónde está lento, qué sé yo, algo, ¿sí? Por favor. Profesor, gracias. Ya. Gómez León. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Quién? Juanilo Rivera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Huarcaya Cerda. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. León Yaranga. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mayhuire Jerónimo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Manrique Escalera. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Martínez Cueva. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Mateo Bustillos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Moroco Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Najarro Rojas. Presente, ingeniero. Buenos días. Obispo López. Presente, ingeniero. Presente. Buenos días. Bien. Ocaña Ramos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Palomino Canales. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Pasache Prieto. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Pino Loyola. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Hernández. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Rojas Mendoza. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Solís Valdivieso. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Zulcal Loaiza. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Tenorio Bedriñana. Tenorio Bedriñana. Mariela, solamente hay un ausente que es Tenorio Bedriñana al momento. Correcto, Víctor. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces dejo de compartir la pantalla y pasarías pues a la ruleta, la elección del libro con el cual los equipos van a comenzar su presentación. Así es. Bien, alumnos, empezamos entonces. Atentos, por favor. Empezamos con la lectura C. El libro, el tercer libro. Perfecto. Tercer libro. Entonces, el libro con el cual se va a trabajar en este momento es ¿qué hacer con las sociedades desiguales? Empieza el equipo D y luego le sigue el equipo G en la presentación. Tenemos una suerte porque justo hoy día van a tocar 2 equipos y creo que con ello terminamos el día, ¿verdad, Mariela? Terminamos el... Sí, claro que sí. Bueno, si se puede hacer 3 sería excelente, pero con uno... No conviene, pues no conviene, Mariela. Por relación de la lectura, ¿no? Claro, porque si sale, por ejemplo, el A, para la siguiente clase van a saber el B y el C que les toca, entonces se van a preparar mejor. Entonces, yo creo que hoy día analizamos total, después vamos a comenzar en punto, y yo creo que 3 equipos por día nos va a salir fácil, ¿verdad? ¿Verdad, Mariela? Sí, claro que sí, no hay inconveniente. Perfecto. Muy bien, una aclaración. El equipo que va a salir ahora es primero el equipo B para hablar sobre el libro C, pero no solo se limita al libro C, sino hace la exposición general del tema general, más la presentación del avance de su trabajo, de su trabajo de investigación de campo. Todo como siempre, doctor. La alteración solamente es el orden de la presentación. Exactamente. Adelante. O sea, ¿con qué equipo estamos comenzando? Eso es lo único que hemos cambiado. Después, ya en sí, en lo que van a trabajar, en exponer el vocero, es lo mismo que siempre, la misma secuencia, todo. Es la misma secuencia. Solamente que estamos seleccionando para ver un orden lógico en cuanto a la presentación de las lecturas y que pues vaya avanzando y no pues sea completamente aleatorio y salga pues un rompecabezas incompleto. Ahora el rompecabezas va a estar completo.
Muy bien. ¿Con qué equipo empezamos? ¿Equipo C, D, Víctor? D. Bueno, para el equipo D, el vocero va a ser el señor García Galarza el día de hoy. Adelante, alumno. Lo escuchamos. Encienda su cámara, por favor. Bien, señor García Galarza, va a tener 20 minutos para presentar su presentación. No se olvide que hay 3 aspectos. Uno es el contenido del sílabo, otro es la lectura y otro es el avance del trabajo de investigación de campo, que ustedes ya lo tenían definido antes de los parciales. Esto va a ser una continuación, porque al final ya se presenta lo final del trabajo de investigación de campo. Adelante, tiene 20 minutos. Buenos días, profesores, compañeros. Hoy voy a exponer acerca del territorio del Perú y la evolución de la población y acerca del libro, La Gran Brecha, ¿qué hacer con las sociedades desiguales? Bueno, los integrantes son Anco, el que les habla, León, Mateo y Obispo. Bueno, comencemos con el territorio del Perú. Ubicación. Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Y está asentado con soberanía sobre 1.225.215 kilómetros cuadrados de terreno y 200 millas marinas del Océano Pacífico, así como 600 millones de hectáreas en la Antártida. Evolución de la población en el Perú. De acuerdo con las últimas estimaciones y proyecciones de población, el Perú al 30 de junio de 2020 alcanza los 32.625.948 habitantes y se prevé que empiece a decrecer en aproximadamente 41 años. Del total de la población peruana, 16 millones corresponden a población masculina y otros 16 millones también a la población femenina, correspondiendo a una relación similar, ¿no? Pero en este caso es de 99 de hombres por cada 100 de mujeres. En el año 1950 la población no pasaba de los 8 millones de habitantes. Fecundidad y mortalidad. En el periodo de análisis, la tasa bruta de natalidad presenta una disminución, alcanzando en el año 2020 un nivel de 17,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Similar situación sucede con la tasa bruta de mortalidad, que alcanzó 5,9 defunciones por cada 1.000 habitantes. Se espera que prevalezca debido al proceso de envejecimiento de la población. Y como podemos observar, los nacimientos son mayores al número de defunciones. Esto significa que en unos años la población seguirá creciendo. Esperanza de vida y mortalidad infantil. La esperanza de vida de la población peruana en las últimas 3 décadas ha aumentado en cerca de 11 años. Por lo que de mantenerse constante las condiciones de mortalidad del año 2020, los peruanos y peruanas vivirán en promedio 76,9 años, 74 años los hombres y 79,5 las mujeres. Este indicador se modifica en función de las condiciones predominantes de mortalidad, los cuales provocan aumentos o disminuciones en el riesgo de morir. Migraciones internacionales. Tanto en nuestro país como en América Latina y el Caribe, la inmigración y la inmigración internacional han desempeñado y continúan haciéndolo un papel importante en relación con el tamaño, crecimiento y características sociales y económicas. Las migraciones, por ser en general selectivas, además de modificar el tamaño de las poblaciones de origen y destino, inciden en estructura por edades y la composición por sexo,
el nivel educativo, la oferta de trabajo, la demanda de bienes, servicios y el entorno social y cultural. Pues como vemos, actualmente ha habido una gran migración venezolana en nuestro país, lo cual también ha repercutido, ¿no?, en ciertos aspectos, un aumento en la población y, bueno, en otros aspectos sociales también. Bueno, ahora sí hablaremos acerca del libro, La Gran Brecha, qué hacer con las sociedades desiguales. Bueno, el libro, la primera parte, comienza con las grandes ideas. En esta nos dice que la democracia no consiste solo en elecciones periódicas. En algunos países, esas elecciones han servido para dar legitimidad a regímenes esenciales autoritarios y privar a grandes sectores de la ciudadanía de sus derechos fundamentales. El aspecto más importante de la desigualdad es la desigualdad de derechos políticos. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues en el libro nos expresa que las personas que tienen más dinero son las que pueden influenciar más en la política, pues ellos pueden pagar a la prensa o incluso a los mismos políticos, lo cual nosotros llamaríamos como corrupción. Pues de esa manera ellos pueden hacer escuchar su voz, algo que las personas pobres no pueden, ¿no? Ya, ahora hablaremos de... Lo siguiente fue la reacción conservadora. Con los cambios en las leyes tributarias, ahora existen menos incentivos para cometer evasión de impuestos. Implicaría también que el comportamiento económico del país es incluso más débil de lo que creíamos, porque los únicos a los que les ha ido bien son a los que se encuentran en lo alto de la escala. Bueno, hay que mencionar también que el libro más habla acerca de los estadounidenses, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, esto está basado en el aspecto estadounidense, ¿no? Bueno, ahora el siguiente capítulo fue un interés sensato. ¿Por qué las desigualdades son tan malas para el rendimiento económico? Este es quizá el cambio más profundo que ha habido en nuestra reflexión sobre la desigualdad desde hace décadas. Limitar las desmesuradas ingresos del sector financiero podría hacer que aumente la productividad de la economía. El fenómeno Piketty. La concentración extrema de riqueza amenaza los valores de meritocracia y justicia social sobre los que se asientan las sociedades democráticas. Uno de los principales argumentos es que la desigualdad es una ideología. La desigualdad no es un proceso natural, sino que se funda en decisiones políticas. Las desigualdades están relacionadas más que con el capitalismo, que en el siglo XX, con la democracia en el siglo XX. El fenómeno Piketty, bueno, es la frase que está arriba, lo mencionó Thomas Piketty, economista francés. Ahora, aquí, el siguiente capítulo fue del 1%, por el 1% y para el 1%. Ese 1% representa a la población millonaria, o sea, la población rica de Estados Unidos. El 1% más rico de los estadounidenses se queda con la cuarta parte del país cada año. Esto debido al crecimiento de las últimas décadas que más ha beneficiado a los de arriba. Los economistas intentaron justificar esta desigualdad mediante la teoría de la productividad marginal, el cual dice que las rentas altas producen la mayor productividad y por ende mayor beneficio a la sociedad. Sin embargo, los que han aportado grandes innovaciones a nuestra sociedad han tenido una miseria en comparación a los responsables de las innovaciones financieras que han llevado al país a la ruina. Los economistas, sin duda, no han podido explicar el aumento de las desigualdades en los Estados Unidos. Los miembros del 1% poseen las mejores condiciones de vida. Sin embargo, hay algo que su dinero no puede comprar: saber que su suerte está unida a las condiciones de vida del 99% restante. El problema del 1%. Las desigualdades en los Estados Unidos no han dejado de crecer y algunos niegan la realidad que vive el país. La derecha argumenta que la desigualdad es buena porque creen que mientras más se benefician los ricos, más se benefician los demás, lo cual es totalmente falso. Caso contrario, los de la izquierda argumentan que la desigualdad es algo injusto, como lo dicen: ¿por qué tiene tantos unos pocos cuando tantos tienen tan poco? Es lo que refleja el sentir de lo que merece justicia.
El problema del consumo. Los intereses de las personas que tienen poder logran imponer políticas que benefician a cierto grupo. Se benefician en vez de ayudar a la sociedad. Esto se ve en los Estados Unidos. Mientras menos desigualdad, mayor incremento en su economía tendrá el país. Y al contrario, mientras mayor sea la desigualdad, habrá una recesión en la economía. El problema de la captación de rentas. La renta se define como el ingreso obtenido por tener algo, que es diferente al salario, que es la compensación por realizar un trabajo. Aquí se evidencia la captación de rentas en donde se emplean diversos métodos en el proceso político que ayuda a los ricos a costa del resto de la sociedad. La desigualdad de la economía es resultado de la captación de rentas, que es el medio para trasladar el dinero de los de abajo a los de arriba. El problema de la injusticia. El trato que reciben los trabajadores por parte de la empresa en la que laboran influye en la productividad, ya que el trabajador es una persona y no una máquina. Esto es la teoría del salario de eficiencia elaborado por Alfred Marshall. Las causas que afectan el trabajo de los empleados en una empresa es que los directivos reduzcan los salarios o hagan despidos con el fin de volverse más competitivos y aumentar sus compensaciones. El problema de la desconfianza. Tanto los préstamos y las tarjetas de créditos han sido engañosas para los ciudadanos, dejando a los estadounidenses con una sensación de desconfianza de los bancos. El aumento de la desigualdad genera el desgaste de la confianza. Por ello, los de arriba son precavidos, mientras que los de abajo ven cada transacción como una forma de que se pueden aprovechar de ellos. La solución de ser egoísta. La mayoría de estadounidenses valora más el costo de tomar medidas contra la desigualdad que el daño que ésta puede causar, y tener consecuencias en la política y la economía. Los miembros del 1% de generaciones anteriores sabían que una pirámide tenía que tener una base sólida para poder tener una cima. Ahora, el siguiente capítulo es el crecimiento lento y la desigualdad son decisiones políticas. Podemos escoger otra cosa. Estados Unidos es el único país avanzado que no reconoce el acceso a la sanidad como un derecho humano básico, y eso significa que un estadounidense pobre tiene peores posibilidades de obtener asistencia médica. Como dice ahí, en Estados Unidos no se reconoce a un derecho humano a la sanidad, ¿no? Al acceso a la salud. Entonces, ahí para poder acceder a eso tienen que pagar estas sumas de dinero. De lo cual se aprovechan, ¿no? las farmacéuticas, las empresas dedicadas a esto. Entonces, una de las medidas que se tomó para contrarrestar esto fue la creación del Obamacare, que de alguna manera daba pagaban a las personas para que puedan tener acceso, ¿no? a atención de salud. Bueno, eso está en Estados Unidos. Varios países que son mucho más pobres que Estados Unidos son capaces de proporcionar educación universitaria gratuita y mejor acceso a la sanidad. Estos países han logrado esto debido a sus políticas de distribución de recursos. Gastan menos en el aspecto militar e invierten más en el tema social para evitar la desigualdad. Pues bueno, aquí el autor hace una crítica de Estados Unidos porque ellos tienen una alta inversión en lo que es en todo el aspecto militar, dejando de lado algunos aspectos sociales, ¿no? Como lo que es la atención pública, la atención a la salud, ¿no? Y compara con otros países, por ejemplo, los países escandinavos, que son Noruega, Suecia, Finlandia, que tienen algunas políticas que son más para su población, ¿no? Y por eso dice que tienen políticas que su educación educación superior casi gratuita y la atención también, la atención médica. La desigualdad se globaliza. El sector privado en Europa y Estados Unidos ha sido incapaz de crear un gran número de puestos de trabajo de calidad desde principios de este ciclo. Incluso en China y otros países con sectores de manufacturación en pleno desarrollo. La mayor parte del aumento de la producción se debe a las mejoras en la productividad, a menudo relacionadas con los procesos automatizados que están destruyendo empleo. Los más afectados son los jóvenes, cuyas perspectivas se verán perjudiciales toda su vida por los extensos periodos de desempleo que están padeciendo hoy.
Sin embargo, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, la mayoría de los asistentes apartaron estos problemas para celebrar la supervivencia del euro. El autor aquí también hace una especie de crítica al Foro Económico Mundial que se realizó en Davos, porque ahí no tocaban los temas realmente que debían tocar, ¿no? Sino que se enfocaron en otros temas, como la supervivencia del euro. Entonces, de alguna forma, el autor critica esa parte, ¿no? Porque no han velado por los problemas que realmente deberían haber velado. ¿Ya? La desigualdad es una opción. Es cierto que la brecha entre ciertas regiones se ha estrechado de forma considerable, pero la igualdad entre los seres humanos, entre las personas, ha mejorado muy poco. La desigualdad es el resultado de la acción de fuerzas políticas, no solo macroeconómicas. El exceso de financiación, el mal gobierno corporativo, el deterioro de la cohesión social y la globalización asimétrica son algunas de las causas de ese problema. La democracia en el siglo XXI. El problema no está tal vez en cómo funciona o deberían funcionar los mercados, sino en el sistema político, que no ha sido capaz de garantizar unos mercados competitivos y ha elaborado normas que sostienen unos mercados distorsionados, en los que las empresas y los ricos pueden abusar y explotar de todos los demás. Unos simples cambios como más impuestos sobre la plusvalía y las transmisiones, más gastos para asegurar el acceso a la educación, una imposición más estricta de las leyes antimonopolio, reformas en el gobierno corporativo que limiten la remuneración de los directivos y regulaciones financieras que restrinjan la capacidad de los bancos de explotar al resto de la sociedad. Reducirían las desigualdades y aumentarían notablemente la igualdad de oportunidades. Capitalismo de pacotilla. Una economía que funcione bien necesita el equilibrio entre los sectores público y privado, con inversiones públicas esenciales y un sistema de protección social debidamente financiado. Para todo ello son necesarios los impuestos. Un sistema tributario bien pensado no se limita a recaudar dinero, sino que puede ayudar a mejorar la eficiencia económica y reducir las desigualdades. El autor es Joseph E. Stiglitz, es un economista y profesor estadounidense, el premio Nobel de la Economía en el 2001. Es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado y de algunas de las instituciones internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El contexto del libro. En una época definida por el cansancio de la política y la incertidumbre económica, Joseph Stiglitz se ha convertido en una voz necesaria. En este libro defiende y demuestra que no es necesario elegir entre crecimiento y equidad. Una economía sana y una democracia más justa están a nuestro alcance, siempre y cuando dejemos a un lado los intereses erróneos y abandonemos lo antes posible unas políticas que ya han demostrado ser fallidas. Ahora, ahora presentaré lo que es el trabajo, el TIC, el trabajo de investigación de campo. Nosotros hablaremos acerca de la informalidad laboral en el Perú. Definición. Desde la perspectiva laboral, la informalidad implica el establecimiento de relaciones de trabajo que no cumplen parcial o completamente las regulaciones vigentes. Por ejemplo, esta situación ocurre cuando una empresa incumple las obligaciones legales que tiene para con sus trabajadores, tales como el pago de un salario igual o mayor al mínimo, los aportes que debe realizar para los esquemas de protección contra el desempleo, pagos de la seguridad social y el sistema de pensiones, vacaciones, entre otros. Causas. La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresos a este sector, ya que son largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro, como en términos de permanecer dentro del mismo, como pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental y salud, entre otros. Otra de las causas para los que los trabajadores cuenten con un empleo informal podrá deberse al desfase entre la mano de obra y la demanda laboral del país, o entre otros, a situaciones vinculadas a patrones culturales que se replican en la sociedad. Las consecuencias. Potencia actividades de subsistencia de bajo valor agregado,
arrastra hacia abajo la productividad global de la economía, frena el progreso económico y social del país, ofrece condiciones laborales de mala calidad, favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, alimenta una espiral de baja productividad y pobreza, reduce la capacidad de inversión del Estado en desarrollo, se dan altos niveles de competencia desleal, incide negativamente en el desarrollo humano. Comparación de la informalidad en el Perú con otros países. La informalidad laboral tiene una gran presencia en el mercado de trabajo en Perú. Esta se encuentra presente aproximadamente en un 72% de la población económicamente activa en el país. La cifra se puede comparar con la de otros países de Latinoamérica que poseen un rango del 50%. Este dato refleja que el Perú es uno de los países con una de las mayores tasas de informalidad laboral en la región. Pues como podemos ver en la imagen de la derecha, el Perú tiene un 73% de población que trabaja en la formalidad. Después le sigue Paraguay, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, con porcentajes menores. Posibles soluciones. Contar con un marco regulatorio. José, ¿puedes retroceder por favor la lámina? Ahí, ese gráfico de la derecha, tú dices el Perú es el 73% de población que laboralmente trabaja de forma informal y tu registro es del año 2019. ¿Sabes qué? Nosotros como ingenieros civiles, y acá el doctor Ríos me puede corroborar, la construcción informal casualmente también es de los mismos órdenes de magnitud. Claro, no estamos hablando de la misma gente al 100%, pero también la construcción informal, cosa que no ve el ingeniero civil, sino no llega o sea, mejor dicho, nosotros estamos trabajando en vivienda, me refiero a vivienda, la vivienda, nosotros estamos trabajando para un 30% de la población. Todas nuestras obras de vivienda están solamente apuntando al 30%, y ese 70% que también conjuga casualmente, pero no solamente es una casualidad, también conjuga con la informalidad. Quiere decir que los informales son informales en todo aspecto. Ajá, sí, ingeniero, eso es correcto, ¿no? A ver, una introducción, por favor. Hay que agregar también a la informalidad a los CAS en el sector público. Los contratos CAS no están pues formalmente como trabajadores de las instituciones. Por ejemplo, en la UNI tenemos muchos empleados CAS, trabajan diariamente, tienen un patrón definido, pero su situación es totalmente desfavorable. Eso también para mí es una informalidad generada por el propio Estado. Efectivamente, doctor, para que los alumnos entiendan, el CAS, o sea, en realidad pues lo que existe son funcionarios del Estado nombrados y contratados. Yo, por ejemplo, soy un profesor contratado de la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctor Ríos es un profesor nombrado. Pero resulta el caso que en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno, entiendo yo, si me corrigen, generaron esa figura del CAS, que no es ni uno ni es de otro. Y claro que tienen cierto régimen por ejemplo, pueden tener acceso al seguro social, pero ellos no tienen, no tienen, o sea, pueden ir al IPS, ¿no? A salud, perdón, IPS era antes, a salud pueden asistir, pero no tienen otras situaciones como pensiones, por ejemplo, que tiene todo empleado público. Es una informalidad, como menciona el doctor Ríos, y en muchas oportunidades cuando ustedes ven, pasan por la UNI, han pasado por la UNI, ustedes cuando en alguna oportunidad hacen los administrativos, nuestro personal administrativo, sobre todo en las fechas del Día del Trabajo, siempre hacen su pancarta y siempre dicen es regularización de los CAS. Eso se da en toda entidad porque esa es una cuestión. Imagínense que cada año les hacen al mismo contrato que cuando inició, le hacen adendas.
puro se basan en adendas de un contrato original. ¿Qué tal informalidad? Y lo más importante es que no tienen estabilidad laboral. En cualquier momento los pueden despedir. Y igual va a suceder con nosotros los viejitos. A nosotros nos pasan a situación ya por la edad, de acuerdo a la nueva ley universitaria, ya nos sacan. Ahora estamos solamente hasta el marzo de este año y de ahí quedamos afuera. Entonces, aquellos docentes que por edad ya han sido excluidas de la universidad, o sea, dados de baja, podríamos regresar algunos como profesores expertos, así le llaman, extraordinarios expertos. Entonces, nosotros tenemos que concursar cada semestre, si es que queremos seguir trabajando. Eso también, desde mi punto de vista, es una informalidad. Otra informalidad, doctor. Yo cuando regresé de Inglaterra, antes de irme yo era nombrado, pero perdí mi nombramiento porque cuando te alejas más de un año, pierdes tu nombramiento. Entonces, cuando regresé, me contrataron y era un contrato anual automáticamente actualizable, o sea, no había ningún problema. Pero hace 3 años hicieron un nuevo reglamento a nivel estatal donde ya no hay contrato de relación, sino hora trabajada, hora pagada. Y solamente me pagan solamente por el semestre. No hay vacaciones, no hay nada. Y también hay otra cuestión de orden de servicios, que eso sí es legal, pero eso son salidas. Hay gente que los contratan, no le puedes contratar por más de 11 meses, porque si le contratas por 12 meses, ya tienen derecho a vacaciones y otras obligaciones. Son salidas que hacen el gobierno para mantener un nivel de informalidad sin compromiso social. Bueno, para una aclaración, no es el gobierno solo, es todo el Estado peruano. ¿Ya? Es decir, en el fondo es una imposición de los poderosos de facto, que manejan los hilos de la economía del país y manejan a los que dan las leyes, las normas, etc. En eso estamos. Y es de todo el Estado, porque el pueblo peruano no ha tenido la suficiente capacidad de hacer respetar sus derechos laborales. Entonces, parte del problema también es el pueblo, que no hace respetar sus derechos. Bueno. Ahora, de repente, tal vez ustedes como ingenieros de aquí a 10 años digan, a mí me conviene porque no pago tributos y me sale más barata la mano de obra. Queda en la conciencia de ustedes jóvenes. Muy bien, adelante, por favor, sigamos. Ya, ingeniero. Ahora, posibles soluciones. Contar con un marco regulatorio sólido. Mejorar y a la vez flexibilizar los niveles de empleo, de tal forma que la ley pública pueda adaptar e incorporar los distintos formatos de trabajo que existen. Otra posible solución sería la influencia de las transnacionales en el aumento de la formalidad. En la misma naturaleza del negocio, las empresas transnacionales tenderán a aumentar y con ello el nivel de formalidad. Un compromiso transversal como país que involucre gobierno, sector privado, educación y particulares. Desde esta perspectiva, es un ganar-ganar, pues en la medida en que el mercado sea más formal, el empleador conseguirá una fuerza laboral más competitiva, el gobierno mucho más retorno y el colaborador más seguridad. Incentivos a empresas. Dar incentivos a las empresas que promuevan el empleo formal, aunque según la CGTP y dichos incentivos deben ser para las pequeñas y medianas empresas, donde está el grueso de la masa asalariada informal. Ese sería todo. Eso sería todo de mi parte. Gracias. No sé, Mariela, si has mirado, yo no he visto lo del TIC, o me equivoco. Ingeniero, esto lo que he hablado era parte del TIC.
Acá está, de acá comenzó, plan de investigación en campo informal, laboral. Ah, disculpe. Estás evaluando la informalidad. Disculpa. No se preocupe. Muy bien, continuamos. ¿Terminó, alumno? Sí. Sí. El siguiente equipo. Sí, doctor, pasamos al debate. No. Primero doctor, disculpe, el debate. Terminamos por libro. El siguiente equipo. Ah, ya. Siguiente equipo entonces sería, a ver, al que le toca el mismo libro, ¿verdad, Víctor? El libro C. El libro C. ¿A quién le toca? Sería el equipo. Estamos 11. Le toca al equipo. El equipo G, Mariela, el equipo G. Al equipo G, José Stiglitz, correcto. Al equipo G. El equipo G va a tener como vocero el día de hoy al alumno Arcana Cutipa. ¿Se encuentra presente el alumno Arcana? Sí, ingeniera, un momento, por favor. Sí, estoy aquí presente. Bien, encienda su cámara, lo escuchamos. Bien, buenos días ingenieros, buenos días compañeros. Somos el equipo G. Vamos a exponer en esta oportunidad el territorio del Perú y su evolución en su población, y también la obra que nos tocó qué hacer con las sociedades desiguales. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el presente trabajo queremos determinar, explicar algunas razones por cuál es el crecimiento de demografía en la población peruana, cuál es su proyección a futuro, ¿no? Cuáles son las influencias que han tenido en los problemas sociales que existen actualmente, y vamos a determinar cuáles serían una de las posibles consecuencias, ¿no?, de todo esto. Siguiente, por favor. Ya. Como algunos antecedentes podemos determinar que en el año 2020, estadísticamente se ha determinado que en el Perú actualmente hay 32.626.000 habitantes, ¿no?, a nivel mundial. Y de acuerdo, por ejemplo, también tenemos de dato que en los años 1950 la población ni siquiera pasaba de 8 millones, lo cual vemos que en unos 70 años más o menos prácticamente se ha cuadruplicado la población de habitantes. Siguiente, por favor. Bien. Como ya sabemos, la dinámica poblacional es una de las dimensiones principales, ¿no?, de los principales factores económicos y sociales que se tienen en un país. Por ejemplo, algo usual sería que al haber mayor número de habitantes y a la ciudad encontrarse realmente excedida en su número de habitantes, entonces empiezan a buscar nuevos lugares donde habitar. Y, por ejemplo, podemos observar en esa imagen que ya incluso están llegando hasta la punta del cerro porque no se tiene lugar donde vivir. No hay una adecuada distribución. Y todo eso también se basa también en parte en la centralización, ¿no? Porque generalmente se tiene un sueño, como incluso en Estados Unidos se tiene el sueño americano, supuestamente, donde se va a Estados Unidos y desarrollarse, como vamos a mencionar en la obra, pero en este caso también se tiene una idea de poder sobresalir cuando uno se va a la capital. Y eso genera este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Bien.
El planteamiento del problema que tenemos es los siguientes. ¿De qué manera han ido evolucionando el crecimiento demográfico de la población peruana y cuál es su proyección a futuro? La siguiente sería, ¿cómo influye la dinámica poblacional en los problemas sociales que existen en nuestro país? Y la tercera sería, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener un control adecuado del crecimiento poblacional? ¿Y qué medidas se deberían tomar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Ahora, como objetivo principal nos hemos tomado conocer cuáles son los factores que nos han llevado a estar en esta situación, ¿no? Donde vamos a centrarnos en temas económicos, políticos, y cómo estos afectan al futuro como país y sociedad. Siguiente, por favor. Y en nuestros objetivos específicos vamos a analizar algunas ventajas y desventajas que plantea el territorio de la población nacional, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, los recursos que tenemos, pero el escaso espacio y la mala organización y distribución de estos, ¿no? Y, por ejemplo, y también vamos a ver las consecuencias de un acelerado incremento poblacional, porque ya he mencionado, por ejemplo, en estos 70 años prácticamente se ha cuadruplicado la población. Y esto también se debe a una mala educación familiar, ¿no? No hay una planificación familiar adecuada y eso también es parte de esto. Siguiente, por favor. Bien. Una de las primeras hipótesis es que el Perú, si bien tuvo un proceso de evolución muy bueno, y esto se demuestra mediante el IGB, porque ha tenido un crecimiento muy importante, esto no se ve reflejado en la población. Si bien el Perú ha ido creciendo, entonces básicamente se diría que simplemente los ricos se han hecho más ricos y las demás personas seguimos igual. Y eso se debe a una falta de empatía por parte del Estado, ¿no? No hay una real organización y distribución de estos recursos. Y son debido a las malas decisiones que tomaron el Estado para llevarnos a esta situación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otro del tema que se tiene actualmente es el tema de las limitaciones, ¿no? Hay muchas ciudades que no tienen la comunicación adecuada para recibir los principales beneficios, ¿no? Entonces, siempre estas van a estar un poco aisladas y esto va a generar la brecha de la desigualdad. Ahora, la otra parte sería la pérdida de la conciencia en el Perú por reconocer los problemas actuales, ¿no? Porque generalmente siempre se cree que los problemas de los demás no nos afectan a nosotros y a veces se vive al margen. Siguiente, por favor. Bien. Como ya había mencionado, en 2020, estadísticamente, la población del Perú era 32,626 millones. Y en el ranking que se tiene a nivel de América, se ocupa el 8º lugar. Y siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí simplemente podemos ver cómo ha ido creciendo desde el que había mencionado, el año 1950, donde ni siquiera se llegaba a los 8 millones y actualmente, bueno, estas estadísticas que tenemos en el año 2020. En el 2021 es probable que haya aumentado, tal vez no, porque también ha habido un aumento en los decesos por el tema de pandemia, ¿no? Eso sería por determinarse. Pero como podemos ver, es una gráfica que ha ido creciendo, por así decirlo, exponencialmente, porque algunos economistas también han determinado que inicialmente la población crecía aritméticamente, pero luego la progresión de crecimiento se fue tornando geométricamente, lo cual en un análisis decía que obviamente al tener tal crecimiento, en algún determinado momento va a haber escasez de comida, ¿no? Pero eso ya son problemas ya más al futuro todavía. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, otro tema es la fecundidad y la mortalidad, ¿no? Justo lo que estaba mencionando también. Bueno, estas son estadísticas hasta 2020, del 2021 serían interesantes también verlas, ¿no? Pues para saber cuánto ha variado por ese tema de la pandemia, porque sabemos, ya mencioné que hubo una tasa de mortalidad bastante alta, sobre todo en los primeros meses, tema de que nos agarró imprevistos en nuestro sistema de salud. Bueno, acá podemos ver que la tasa de la fecundidad para el año 2020 se ha estimado que era un promedio de 2,2 hijos por mujer. Para esto también nos lleva a un tema cultural, ¿no? Porque en el Perú no hay un tema de restricciones de acuerdo a esto.
Entonces hace que el crecimiento sea desmedido, como por ejemplo son en otros países donde hay reglamentos sobre esto. Y también hay más educación en el tema de planificación familiar. Siguiente, por favor. Bien. Como ya había mencionado, otra de las características de la desigualdad era uno, la descomunicación, porque no había comunicación con ciertos sectores, y otro también es que, si bien ya he mencionado también que el Perú cuenta con bastantes recursos y se ha demostrado también el crecimiento del Perú mediante el IGB, eso no se ve reflejado en todo el país. Por más que hay una diversidad tanto biológica, tantos ecosistemas, tantos recursos que se están explotando o que se estuvieran explotando a gran escala antes de la pandemia, esto no se ve reflejado, ¿no? En el desarrollo social y cultural. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, aquí simplemente podemos observar que también el tema del crecimiento profesional depende de sectores, como por ejemplo, si bien, perdón, el crecimiento demográfico depende de los sectores. Como ya había mencionado, el tema de la centralización o el sueño, ¿no? De llegar a la capital y supuestamente resurgir, también depende mucho de esto, ya que generalmente la mayor densidad poblacional se ha registrado en la costa, ¿no? Porque prácticamente la tercera parte de la población del Perú se encuentra en Lima. Y eso también es un problema. Y aunque también podríamos decir que ciudades avanzadas no parecen de esto, pero en realidad es un problema en realidad universal, como por ejemplo, siempre en las ciudades principales va a haber mayor tecnología, mayores oportunidades, mayor educación. Por ejemplo, no sé, tuve la oportunidad de ver un documental de las personas, por ejemplo, en Japón, ¿no? En Japón, los estudiantes prefieren estudiar en Tokio, que aunque la mayoría de universidades son muy buenas ahí, Tokio, la que se encuentra en la capital, es la mejor. Entonces, la gente siempre va a aspirar a ese tipo de oportunidades. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver el último censo que se realizó en el año 2017. Podemos ver el crecimiento de tanto del tasa de crecimiento de población anual y la población actual existente hasta el año 2017, ¿no? Tanto de personas que asistieron al censo, el cual era obligatorio, pero obviamente por el tema de comunicaciones, y hay sitios que hay poblaciones que incluso no están registradas, como por ejemplo las llaningas selváticas, hay algunas que no son reconocidas, entonces no son partícipes de esta. Entonces, hasta ese momento solamente se había registrado 31.237.385 habitantes. Siguiente, por favor. Bien. Como ya habíamos mencionado, el derecho al desarrollo humano es universal, ¿no? Pero también, como ya había mencionado, depende de la educación geográfica y la cultura que se tiene. Por ejemplo, como había mencionado, en el Perú no existe un control de esto, como sí lo hay en otros países donde también la cultura de planificación es más importante. Entonces, esto es algo que ha afectado bastante. Y ahora, el exceso de sobrepoblación e incluso ha aumentado el tema de la pobreza, y eso directamente afecta en el índice de densidad del Estado, ¿no? Donde se califica a las personas por los servicios considerados mínimos indispensables para un ser humano, ¿no? Como vendría a ser la identidad, salud, educación, saneamiento y electrificación, ya que muchas de estas personas no cuentan con estos 5 servicios básicos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, otro tema que también aumenta la densidad poblacional es el tema de la migración. Los inmigrantes, las personas que vienen al Perú, la cooperación internacional, también hubo un tema de que en determinado año las personas querían salir del Perú, más que todo en las épocas donde había la época del terrorismo y todos estos factores. Entonces, actualmente ya no existe eso de ahí. Entonces, lo que ya no ha habido un déficit, sino ha ido creciendo respecto a esos años. Y también ya había mencionado que se tiene el tema del sueño en Lima, y por eso generalmente en la metrópoli de Lima se tiene el 30% de la población nacional, lo cual es demasiado, ¿no? Para concentrarse en un solo departamento, y de hecho en una sola ciudad. Siguiente, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar de la obra que nos había tocado, que es hacer
que es acerca sobre la gran brecha de qué hacer con las sociedades desiguales. Según lo comentado en la obra, hay muchos aspectos importantes. Aquí uno de ellos, por ejemplo, sería que menciona el autor que la desigualdad es evitable, ¿no? No es consecuencia de leyes inexorables de la economía, sino depende bastante de las políticas y de estrategias que toman para afrontar esto de acá. Ahora, se sabe que hay una gran brecha que separa a los ricos de los demás, y bueno, es una desigualdad muy marcada. Y también, por ejemplo, en el libro mencionan que si bien los ricos cada vez se hacen más ricos, al tener una riqueza más grande, los impuestos también son más grandes. Pero el Estado, en vez de tener un control sobre estos impuestos, por las malas maniobras y la corrupción, se generan leyes y permiten vacíos que hacen que estas personas o estas entidades puedan evadir estos impuestos, lo cual hace que crezca la desigualdad y se aumente esa brecha, ¿no?, entre los ricos y los demás, que vendría a ser ese 1% que menciona ahí en la obra. Ahora, también otro problema que menciona es que se deriva en una libertad excesiva por culpa del mercado, en que las personas viven dominadas por el mercado y no por sus decisiones propias, y además el Estado no ha hecho nada para controlar esto y no ha dejado de crecer. Y ahora, otro tema que menciona también es que no es necesario elegir entre el crecimiento y una igualdad. O sea, el país no tiene que dejar de crecer para que todos tengamos lo mismo. Simplemente es que hay una economía sana y una democracia más justa, que eso está a nuestro alcance. Y siempre y cuando se deje a un lado los intereses erróneos y las políticas anteriormente que ya se han demostrado fallidas, se podría lograr esto. Siguiente, por favor. Bien, como habíamos mencionado, el objetivo de la obra, por ejemplo, nos muestra demostrar que la desigualdad depende de las cuestiones políticas y estratégicas, ¿no? No necesariamente un país tiene que dejar de crecer para tener equidad. Como ahí menciona, crecimiento y equidad funcionan juntos. La relación del Estado y la libertad de la desigualdad, ¿no? Como ya había mencionado, del tema de los impuestos, que ellos son partícipes de que los ricos se hagan más ricos y que no haya un control deliberado sobre esto. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, el anterior grupo ya había mencionado sobre el autor. Bueno, ahora me gustaría un poco comentar sobre el tema de que, un dato curioso de que Joseph Eugene Stiglitz, que es un premio Nobel, apoyó la campaña de Hugo Chávez, que se realizó durante el 2007, porque él pregonaba, ¿no?, que él tenía buenas ideas, pero lamentablemente, que también lo dijo en una entrevista, esas maravillosas ideas que tenía nunca se llevaron a cabo. O sea, simplemente lo idealizó, ¿no? Y eso justamente parte también en el libro, donde menciona que las personas, los políticos, cuando se dejen de poner sus intereses personales en bandeja o como primordiales, se va a lograr esa equidad y esa democracia sana, ¿no?, que no es tan ideal o ilusoria. Entonces eso sería algo que podría comentar respecto a esto. Siguiente, por favor. Bien, el contexto de la obra nos trata sobre la desigualdad y la injusticia, ¿no? Más que todo esto está centrado en el tema de Estados Unidos, como ya he mencionado, en los años donde se consideraba viajar a Estados Unidos el sueño americano, donde muchas personas creían que si llegaban a Estados Unidos podían resurgir económicamente y formar sus bases, ¿no?, para estar económicamente estables. Pero eso se desmintió totalmente, porque si bien algunos lo logran, eso es cierto, estadísticamente se ha demostrado que algunas personas lo logran, la gran mayoría no. Entonces, así como se ha visto, hay una gran brecha salarial que entre el 1% que son los ricos, que se siguen volviendo más ricos, y eso genera una mayor brecha, y aparte el hecho de que muchas personas vayan, por así decirlo, por ese sueño americano, genera una gran competencia. Entonces, en ese momento, la mano de obra también se abarató demasiado, entonces, lo cual fue terrible, ¿no?, en esos años.
Siguiente, por favor. Ya. Ahora, las conclusiones que tenemos respecto a la obra. Bueno, ya había mencionado que el Perú, si bien tiene una diversidad y recursos maravillosos, increíbles, pero debe ser aprovechada y planteada estratégicamente, ¿no? Para que realmente esos recursos sean distribuidos, para lograr un desarrollo social integral en nuestra sociedad. Ahora, también se debería dejar de lado el tema de los intereses personales para que así este crecimiento económico pueda beneficiar a todos y no a ellos mismos. Por ejemplo, también podemos notar que el Perú, por medios para ser un país de gran prosperidad, para gran prosperidad, tiene todos los indicadores posibles, como ya había mencionado, que es el IGB, pero la sociedad peruana también, y en el tema del crecimiento poblacional, no está educada de la manera correcta, ¿no? Para poder ser un país emergente, y generalmente se conforma en ser un país conformista. El clásico dicho, ¿no? Si él no lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer, no? Siguiente diapositiva. Bien. Algunas recomendaciones que tenemos, por ejemplo, sería la promoción de la concientización, ¿no? Para una mayor valorización de la riqueza natural. Si bien muchos desconocen de esto, tendríamos todos que ser responsables del cuidado también de estas, lo que representa, tanto los recursos económicos como los recursos naturales que tenemos, ¿no? Ahora, también el tema de la planificación, ¿no? Planificar futuro donde tenemos en cuenta que los problemas no solo los subimos nosotros, sino también los problemas de los países vecinos para poder prevenirnos de cualquier problema. Eso se viene a, o sea, no repetir los mismos errores que cometen los demás, aprender de ello. Ahora, esto se basa también en ser más consciente al momento de elegir gobernantes, porque a pesar de que ya hemos vivido experiencias pasadas de errores, seguimos cometiendo los mismos. Y se debería generar una conciencia mejor sobre esto para el momento de elegir los gobernantes, que ellos son los principales, uno de los principales factores capaces de generar el cambio y reducir la desigualdad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, culminado con el tema de la cuestión principal, ahora nos toca hablar sobre el trabajo de investigación de campo. Para nosotros, el tema que hemos escogido es la educación virtual. Bien. En los antecedentes que tenemos, podemos mencionar que todo esto se ha generado debido a la pandemia, ¿no? Que ya todos conocemos que se ha originado en China, y ha llegado a cambiar todo el escenario conocido que teníamos respecto a educación, ya que esto es algo absolutamente nuevo para todos nosotros, en todos los niveles. Ahora, el Ministerio de Educación ha tratado anteriormente de implementar educación virtual, pero como sabemos, todas las plataformas que existen actualmente del Estado son o bien obsoletas o no son realmente desarrolladas para que se lleve con eficiencia. Ahora, actualmente en nuestro país se está aplicando, ¿no?, una alternativa de emergencia, pero, por ejemplo, se llega a un tema de una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso hablando de nuestra facultad, un ingeniero, que es el ingeniero Piqué, había mencionado en una entrevista, hablando de otras universidades, de que una educación virtual sin laboratorios es una estafa, ¿no? Y él mismo mencionaba que no los estafen, decía. Y lo cual es, en estos tiempos, aunque es necesario el licenciamiento, pero se vuelve como una pequeña contradicción. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el marco teórico podemos tocar que la pandemia, obviamente ya he mencionado, es al llegar de una manera precipitada e inesperada, tiene que generar un cambio radical en el tema de la educación. Y también otro factor que influye también es el tema de la economía, porque si bien la educación podría ser de calidad al 100%, que no lo es todavía, hay muchas personas que no cuentan con los recursos o la ubicación geográfica no les permite una conexión
a la educación virtual, y esto sería uno de los grandes problemas que existen actualmente, ¿no? También ahí se ve un poco el tema de la desigualdad y el tema geográfico. Bien, ahora, en este tema también, por ejemplo, podemos ver que la educación virtual pone a nosotros conocimientos especiales y experiencias que van a servir para las nuevas generaciones, ¿no? Porque si bien nosotros estamos experimentando, por así decirlo, esto va a sentar de alguna manera unas buenas bases para las siguientes generaciones que puedan estar. E incluso se han ido, por el tema de la educación virtual, se han ido innovando en ciertos aspectos para poder sobrellevar todo esto. Y en la cual nos hacemos esas preguntas, ¿no? Tratamos de resolver estas preguntas. ¿Estamos preparados para ello? ¿Están los profesores capacitados? Y sobre todo la tecnología está al alcance de la mano para que podamos realizar esto. Entonces es una de las principales preguntas. Ahora, la educación virtual que hemos asumido por la pandemia ha supuesto un cambio de enfoques de enseñanza y de aprendizaje. Porque siempre hemos tenido un sistema de educación diferente, ¿no? Con otros, a la cual no estábamos acostumbrados. Pero en parte también un poco de suerte, por así decirlo, porque actualmente la tecnología está un poco más desarrollada, que aunque no llegue a todos, está un poco más desarrollada y permite que incluso una persona pueda recibir sus clases virtuales desde un celular, ¿no? Lo cual es en parte beneficioso. Ahora, también se debe, bueno, de alguna manera considerar el esfuerzo que se tiene también, aunque no es del todo eficiente, pero del sector público y privado, para que los estudiantes de alguna manera puedan conectarse a un canal, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, como dije, no será del todo eficiente, pero se están haciendo, por ejemplo, para personas que están alejadas, que no tienen ni siquiera señal de internet, ni un equipo correspondiente, para poder recibir las clases virtuales, por ejemplo, vía radio. Entonces, lo cual, de alguna manera, se trata de considerar esto. Siguiente, por favor. Bien. Como sabemos, por la expansión del COVID, y ahora tal vez estamos a puertas de una segunda ola, Dios no lo quiera, ha provocado el confinamiento, ¿no? Que aún seguimos actualmente voluntaria, en algunos casos, ya no es obligatoria, voluntaria, y el cierre de establecimientos públicos, como podrían ser las instituciones educativas, ¿no? Que en este caso aplica. Ahora, un dato que tenemos es que según la UNESCO, la pandemia del coronavirus ha afectado a 1.500 millones de estudiantes de 186 países, lo que representa el 73,8% de la población estudiantil, lo cual es una cifra muy alarmante, porque o sea, pues, también podemos observar que no solamente en el Perú existen los problemas, incluso en otros países también están presentando problemas. Ahora, por tal motivo, la mayoría de los países han optado por tratar de ofrecer una educación a distancia, ¿no? Y de esta manera no perjudicar a la formación académica de los estudiantes. Y algunos de los principales países que se han adaptado de mejor manera a esta, bueno, podemos mencionar que es los países de Uruguay, México, Colombia y Chile, donde, bueno, también presentan un índice de tecnología también mayor, ¿no? Entonces, se podría decir que ellos tendrían más cobertura y entonces la educación virtual realmente podría llegar casi, o no todos, pero a más personas. Y se podría decir eso. Ahora, como menciona, ahí también dice, estas naciones ya contaban con la conectividad y herramientas remotas necesarias. Ellos ya están países más desarrollados tecnológicamente, donde ya algunas universidades también brindan educación virtual anteriormente, pero eficientemente. En el Perú también existen universidades que dan clases virtualmente, pero no de manera adecuada. Por eso mencionaba también justo el comentario que mencionaba el doctor Piqué, sobre que una universidad sin laboratorios, sin práctica de laboratorios, es una estafa, ¿no? Y estas universidades de otros países ya contaban anteriormente con estas herramientas necesarias para la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Ahora, tocando el tema de las clases en el Perú, por los esfuerzos que realizó el Estado de que no todas las personas iban a tener una conexión de Internet, primero se basaron en la conexión de televisión, ¿no? Televisión abierta, como primera opción para que los estudiantes puedan recibir las clases, y se implementó el programa Aprendiendo en Casa.
en el cual se utilizaban las plataformas de televisión, pero luego también esto se amplió, como ya mencioné, para algunas poblaciones que ni siquiera contaban con el tema de la televisión, una señal de televisión, a lo más con una radio. Entonces se amplió tanto por los tres medios de comunicación más populares, que es el internet, el radio y la televisión, para poder impartir el conocimiento, ¿no? Y para que los estudiantes no se puedan atrasar demasiado. Ahora, por su parte también las universidades públicas y privadas también comenzaron sus ciclos académicos bajo plataformas, ¿no? Y herramientas online. Como sabemos, las universidades públicas son subvencionadas por el Estado y generalmente esta administración de los recursos por parte del gobierno, o sea, esta administración no es suficiente, no alcanza. Entonces, siempre va a haber vacíos en los cuales la educación va a bajar un poco de calidad, pero siempre se trata de hacer el esfuerzo. Ahora, de alguna forma se nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Nuestro sistema educativo en algún momento estará preparado para ofrecer una educación de calidad virtual para poder llegar a todos los peruanos por igual? Entonces, esa es una de las interrogantes. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Nuestros principales objetivos que teníamos aquí fue simplemente analizar la educación virtual en los tiempos de COVID. Ahora, nuestros objetivos específicos fueron, primero, analizar el alcance de la educación virtual en el Perú, que ya habían mencionado el tema geográfico, ahora, y el tema económico también. El otro es el tema de la eficiencia, que había mencionado que, por ejemplo, a diferencia de las entidades particulares, las entidades públicas no cuentan con el subvencionamiento suficiente para poner en práctica estas herramientas. Y también, no solo eso, sino que no todas las personas tengan acceso a estas. Ahora, también el tema del futuro de la educación virtual, ¿no? Si bien en estos tiempos, por ejemplo, en la primera mitad del año, habíamos visto que la educación virtual, por ejemplo, nosotros mismos la vivimos, que no fue del todo eficiente, porque para todos fue algo nuevo. En la segunda mitad se pudo mostrar una mejora. Entonces, estas experiencias que estamos llevando va a sentar, ¿no?, unas bases para poder llevar una educación virtual de calidad a futuro. Siguiente, por favor. Bien, como ya había mencionado, los factores importantes para determinar el alcance son la condición económica y la posición geográfica, ¿no? Porque ya había mencionado que algunos lugares donde ni siquiera no tenían el acceso de internet ni de televisión, la única señal recibida es la de radio. Entonces la educación de alguna forma llega, pero sigue siendo ineficiente. Inicialmente ya era ineficiente e incluso por radio va a ser aún más. Ahora, otro factor que ya he mencionado, que la condición económica escasa imposibilita no estar conectado a las plataformas necesarias para poder realizar adecuadamente una educación. Ahora, también la eficiencia está marcada tanto en la preparación de los docentes y alumnos, ¿no?, que antes de esto no existía. Todo fue relativamente improvisado, por así decirlo, pero se trata de llevar de la mejor manera, ¿no? Adecuarnos a las plataformas del Estado, y también, como mencioné, algunas son arcaicas porque no se actualizan y en algunos casos son obsoletas, ¿no?, que no funcionan adecuadamente, como podría ser la saturación. Bien, y también mencionaba que todas esas experiencias que se están viviendo en el tema de educación virtual van a sentar unas bases, porque si bien siempre que se genera un problema, al crearse nuevas soluciones genera un nuevo enfoque. Entonces, esto nos va a servir para tener herramientas mejores para futuras generaciones también, para que puedan desarrollarse educativamente adecuadamente. Ya que, por ejemplo, en el tema de educación virtual se han desarrollado herramientas nuevas que no van a dejar de existir, ¿no? Van a permanecer, y eso van a ser algo importante para las futuras generaciones en el tema de la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muy Al bien. debate, Mariela. Sí, doctor. ¿Pasamos entonces al debate? Sí, debate. Muy bien. Para los dos equipos. Muy bien, alumnos atentos. Vamos a llamar al equipo A para que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el equipo D. Alumno Chagua Carhuamaca, adelante, lo escuchamos.
haga las consultas respectivas hacia el alumno Anco Vilca. Enciendan sus cámaras, por favor. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, mencionaron en su exposición sobre las tasas de fecundidad y mortalidad, que la fecundidad era mayor a la de mortalidad. ¿Qué beneficios puede traer esto a una población, o sea, específicamente al Perú? Sí, buenos días, compañero profesor. Que la tasa de fecundidad sea mayor a la de mortalidad, un beneficio de eso. Bueno, creo que más que todo sería por la juventud, ¿no? Que es lo que se necesita tal vez hoy en día, que tengamos más jóvenes a futuro. Esto implicaría, creo, también un cambio generacional, que va a ser de mucha ayuda, ya que, como hemos visto ahora, más que todo los jóvenes son los que salen a representar al país, bueno, la población joven adulta, o que la población joven también, es la que sale a representar al país cuando ven que no se están haciendo las cosas bien por parte del Estado. Entonces, creo que eso sería uno de los, ¿cómo sería? De los beneficios que traería que la tasa de fecundidad sea mayor a la de mortalidad, más que todo por la población, la juventud, un cambio generacional. Y también tal vez sería un crecimiento económico. Eso más que todo. Sí, respondiendo a sí, concuerdo con lo que has dicho, justamente porque al tener más fecundidad que mortalidad, obtenemos más población joven, que es el motor de impulsar la economía de muchos países, ¿no? Y bueno, principalmente ese sería el principal aporte de esto. Sería mi respuesta. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Collazos Acosta hacia el alumno García Galarza. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, los escuchamos. Alumno Collazos Acosta. Sí, ya bueno, mi pregunta es que básicamente, ¿cuáles son los aspectos por los que se da una mala organización y una falta de empatía por parte del Estado? Eh, Más o menos, ¿cuál serían las posibles razones? Bueno, yo creo que las principales razones para que se dé eso, la desigualdad en sí, es por las malas decisiones políticas, ¿no? Porque por la corrupción también, y también bueno, por las personas que están en el poder, bueno, quieren seguir, ¿no? Estando en el poder. O sea, los políticos cambian, pero siempre hay un grupo de personas, digamos, las personas que tienen más dinero, las que son más ricas, de alguna manera influyen, ¿no? O sea, pagando a la prensa, digamos, o a veces también pagando a algunos funcionarios públicos, los políticos, ¿no? Y después, bueno, con eso de alguna manera ellos son, beneficiados, ¿no? Por eso algunas leyes son a su favor, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es, pues, bueno, y, bueno, creo que eso es, lo que hace que haya desigualdad, pues, porque no se mira a las personas que son pobres, sino más se beneficia a las personas que, que ya tienen, ¿no? O sea, las grandes empresas y eso. Esa sería mi respuesta, compañero. Ya bueno, haciendo mi réplica, claro, como hay muchas personas que básicamente buscan un beneficio propio,
pierden la empatía con el poblador común y más que nada están enfocados en conseguir poder económico, político, etcétera, que pierden, que pierden su objetivo inicial o el que debería ser su deber, que es básicamente la población. Y entonces prácticamente se siente que hay un desprecio hacia un poblador común, se podría decir. Y pues esto trae como consecuencias una falta de empatía también. Y básicamente eso sería mi réplica. Muy bien. Bueno, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Maiguiri Jerónimo hacia el alumno León Yaranga. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Ya, bueno, en los últimos años vemos un crecimiento exponencial demográfico y también gracias al centralismo que es presente en el Perú, varias culturas por distintas partes del país se centran y hay como un choque cultural entre ellos y tal vez no se formen problemas o no se puedan entender. ¿Cuáles son las medidas para solucionar estos problemas? Sí, claro. Hay un crecimiento demográfico, obviamente, que pues eh, si hay, si hay por decir, un grupo de personas, ¿no? que tiene unos índices, ¿no? Eh, por ejemplo, que haya una sobrepoblación de repente, puede ser que sea un, una, ¿cómo se dice? Mm, puede ser que sea un problema, ¿no? De lo que es el crecimiento demográfico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se podría hacer? Pues, quizás mejorar de repente la calidad de vida de las personas eh, y, pues, tomar medidas que, que no, que ayuden a que por ejemplo, no, no haya una sobrepoblación excesiva, ¿no? Entonces, creo que por ahí más o menos. Bueno, creo que no me dejé entender. Yo iba al punto de que, como iba a centralismo, iba a haber como choques culturales acá en Lima, como discriminación y desprecio a las demás personas, o simplemente tienen otras costumbres, diferentes departamentos y no se pueden entender. Bueno, gracias. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Caña Ramos hacia el alumno Mateo Bustillos. Enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Buenos días. Mi consulta sería sobre, en su exposición hablaron sobre las migraciones que se daban acá en Perú, también en Estados Unidos. ¿Cuáles serían las propuestas o sea, el Estado en sí, qué beneficios dan a los migrantes o cuáles son las deficiencias que hay en ese aspecto, ¿no? Con los migrantes?
Sí, bien, buenos días. Bueno, tocaste un punto que son las migraciones, ¿no? Este hecho marca profundamente la economía de un país, generando desbalances en la economía principalmente, ya que los migrantes, bueno, tienen un distinto nivel de vida respecto a a la anterior, ¿no? Lo cual podemos considerar el origen de la migración. Bueno, los problemas que fundamenta la migración son muchísimas, ¿no? Como ya dije, estas producen un desbalance económico. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser aportes sustanciales para poder medir las ventajas de migración, ¿no? Uno de ellos sería el medir primeramente el PBI per cápita y a través de ello tratar de mejorar los niveles de vida para estos nuevos migrantes. Bueno, y estos beneficios serán distribuidos más o menos en toda la población migrante. Eso sería en parte a lo que he podido entender acerca de la pregunta, compañero. Sí, comparto tu opinión. También quería ver, no, la cuestión es que, sí, sí, comparto tu opinión, la cuestión es que los migrantes en sí, cuando vienen, hay algunos que aprovechan, bueno, he visto que hay empresarios de otros lugares y son mejores en el Perú que nosotros mismos y aprovechan al máximo su talento o hacen mejor un trabajo que un mismo peruano y creo que eso también es un factor, ¿no? La desventaja sería, pues, vienen todo tipo de personas, como son, en el caso de nosotros son los venezolanos que han venido, ¿no? De todo tipo. Esa sería mi réplica. Muy bien. ¿Es todo, alumno? Bueno. Pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Tenorio hacia el alumno Obispo López. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días. Mi consulta es si cree que el tema de la sobrepoblación y el tema de la informalidad van ligados de alguna manera y cómo es que el gobierno podría tomar alguna medida para poder reducir eh, ambos aspectos, ¿no? Compañero, buenas. Con respecto a ese tema, sí creo que considero que la sobrepoblación y la informalidad van de la mano, ¿no? Ya que, por ejemplo, un ejemplo para dar es, por ejemplo, Lima, ¿no? Lima, con el pasar de los años y las mediciones que ha habido durante muchos años, ha hecho que Lima, su tasa de crecimiento poblacional aumente durante varios años, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ya que es una de las regiones con más población a nivel nacional, ¿no? Entonces ello ha conllevado que, por ejemplo, al haber mucha gente, entonces se sature el mercado laboral, ¿no? Entonces, eso genera que, por ejemplo, haya mucho desempleo, ¿no? Porque hay mucha gente que busca trabajo, pero no hay muchas, sí, no hay igual cantidad de oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, esa sobrepoblación genera muchas veces que el mercado laboral se sature y no se consigan muchas oportunidades de trabajo, ¿no? En este caso, ¿no? Y unas medidas que el Estado debe tomar para mejorar esto podría ser incentivar a las empresas, con por ejemplo reducir impuestos, siempre y cuando promuevan más empleo, ¿no? Ya que si las empresas ven un beneficio al momento de que se le reduce los impuestos, al momento de ellos, con ese incentivo, van a tratar de generar más oportunidades de trabajo, ¿no? Y cuando genera más oportunidades de trabajo, el mercado laboral no se satura mucho, ¿no? Y en este caso, la informalidad laboral se va a reducir, ¿no? ¿No? Ese sería mi punto de vista respecto a la pregunta que ha realizado. Gracias. Sí, concuerdo contigo. Es cierto que el Estado debe regular más. También podría ser mediante campañas sociales, informando sobre lo malo que trae la sobrepoblación, educar a los jóvenes sobre natalidad y eso. Sí, concuerdo con tu respuesta.
Gracias. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del equipo B, perdón, del equipo G. Para eso llamamos al equipo C y empezamos con el alumno Vadillo Chinchay, que haga las consultas respectivas según lo expuesto hacia el alumno Arcana Cutipa. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días con todos. Mi consulta es, bueno, el libro que han expuesto ambos grupos menciona una teoría, ¿no?, sobre la desigualdad, que que es una consecuencia de las políticas de Estado. Pero en todo caso, si las políticas cambiaran, ¿con cuál debería ser la participación del ciudadano, ¿no?, de nosotros como personas, como iniciativa propia para que realmente sacar el provecho a estas oportunidades o estas políticas que de repente nos podrían mejorar? Porque si bien creo que se pueden tener las mejores políticas, pues también depende mucho de nosotros, ¿no? ¿Qué propondría? Bueno, como había mencionado también en nuestro tema de recomendaciones, habíamos tocado este punto, es que, como bien ya menciona en el libro, la forma de reducir la desigualdad es que los poderes dejen de tomar sus propios intereses, ¿no? Ahora, la forma en la que pueden participar los ciudadanos principalmente sería una concientización adecuada sobre el tema de elegir correctamente a los gobernantes, ¿no? Esa sería la primera, la más directa. Ahora, si tú me dices en qué otra forma podría afectar, perdón, en qué otra forma podrían influenciar, eh, tal vez sería que constantemente se estén informando, ¿no?, sobre la situación, sobre todo lo que acontece, porque generalmente uno vive aislado de la política, ¿no? No se involucra demasiado, no averigua, se deja llevar por, no sé, por noticias falsas, que a veces la prensa también está vendida. Entonces, más que todo sería eso, una correcta información y concientización sobre la elección de los gobernantes. Esa sería mi respuesta. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, también el tema de la información es que a veces es abundante y tan densa que hace que las personas no... priorizamos su tiempo de repente en generar ingresos para su familia y no en informarse, ¿no? Pero sí, coincido contigo en que uno debe ser consciente y ser consecuente con sus actos, ¿no? O sea, en el aspecto de elegir a las autoridades y también de informarse. Em, y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, pasamos a las consultas del alumno Escobedo Rodríguez hacia el alumno Juanilo Rivera. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, mi consulta sería acerca de la identidad cultural de nuestro país y específicamente los problemas asociados a esta a través de la historia del Perú, como por ejemplo podría ser la discriminación. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál cree que es la problemática más marcada que se ha presentado a través de la evolución de la historia del Perú hasta la actualidad y cuál podría ser una solución hacia esta? Buenos días, compañero. ¿Me podría repetir tu pregunta, por favor? Fue demasiado tarde. Respecto a la identidad cultural de nuestro país y los problemas asociados a esta a través de la historia de nuestro país, ¿cuál crees que es la más marcada en la actualidad? Referido a la desigualdad social, lo que referiste era al racismo, ¿no? Bueno, eso se ve en muchos lugares de nuestro país y mucho más en las zonas urbanas, ¿no? Donde a veces discriminamos a los que vienen de provincia o de otro país, ¿no? Que no les gusta que estén ahí por su forma de, tal vez, de vestir o su forma de hablar. Eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde tal vez de la llegada de los españoles, donde ellos
y pusieron sus demandas y todo ello, contrajo a que menospreciáramos a la gente de la población andina, ¿no? Y eso no debe ser así, ¿no? Porque actualmente ellos son los que a veces de la sierra traemos nuestros alimentos y todo ello, debería darse más aprecio a todo ello, ¿no? Eso sería mi aporte. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Muchas veces vemos que en el Perú existe lo que es la discriminación por la cultura o las tradiciones arraigadas a uno, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que esta diversidad cultural que nosotros debemos valorar, solo la aceptamos cuando hablamos de lo que es cuando hablamos desde un punto de vista turístico, ¿no? Desde ese punto de vista parece que para el Perú sí tuviera, digamos, una relevancia lo que es la diversidad cultural, pero si no es en este punto, entonces ya la sociedad, digamos, que caracteriza o diferencia lo que es lo urbano y lo rural. Como también pienso yo, digamos que una solución para combatir esto sería la educación, ¿no? Porque la educación nos abre la frontera a aceptar otras culturas y además también tener una mentalidad abierta. Esa sería mi opinión. Gracias. Muy bien, pasamos entonces ahora a las consultas del alumno Espinosa Ciña hacia el alumno Huarcaya Cerda. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Disculpen por el ruido, buenos días. Bueno, mi pregunta es un poco sencilla, ¿no? De respecto a la evolución del Perú, o sea, las migraciones afectan a la evolución, aportan. ¿Cuáles serían sus ventajas y desventajas en todo caso? Alumno Huarcaya, ¿está presente? Sí, ingeniera, buenos días. Disculpe, mi señal está un poco lenta, se estaba saliendo del Zoom a cada rato. La pregunta era sobre las migraciones, ¿verdad? Bueno, las ventajas de las migraciones podría ser el tema del el intercambio cultural que generan, ¿no? Al migrar una población de cierto sector a otro, viene con esas costumbres, tradiciones y cultura que presenta y influye en la población en la que se está asentando, ¿no? Y bueno, las desventajas sería el tema del crecimiento de la densidad poblacional. Al haber mayor población asentada en un territorio, se generan muchos problemas, tales como, por ejemplo, lo que mencionaban anteriormente los compañeros, al haber mayor población, la informalidad aumenta debido a que hay mayor demanda de puestos de trabajo y al no haber oportunidades para todos, el cierto sector de la población se ve obligado a recurrir a trabajos de índole informal, ¿no? Y otro problema podría ser el tema de que no hay un adecuado planificación territorial, ¿no? Ya que hay una gran cantidad de personas ubicadas en un mismo sector, al no haber el lugar donde asentarse, por así decirlo, buscan, por ejemplo, la mayoría construir sus viviendas en lo que son los cerros, así, ¿no? Y sabemos que esto va a generar problemas a futuro, ¿no? Porque en cualquier momento vivimos en una zona sísmica y en cualquier momento ocurre un terremoto y lamentablemente esas zonas van a verse bastante afectadas, ¿no? Eso es lo que podría responder. Muy de acuerdo con mi compañero, y solamente aportar también que algunas, bueno, como por ejemplo actualmente se ve lo que es se ha visto la migración de los venezolanos hace unos años, creo ya, ha afectado no solamente han habido, o sea, el hecho de intercambio cultural ha sido bueno, eso sí, pero también ellos con ello ha traído a muchos desempleados, ¿no? Porque cuando llegaron la mano de obra de ellos ha sido muy baja conforme a los peruanos a lo que estaban ganando, ¿no? Algunos inclusive estaban cobrando muy barato porque de hecho ellos venían casi ganando casi nada, ¿no?
Y bueno, aportar eso nada más. Gracias. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Rodríguez Hernández hacia el alumno Moroco Quispe. Adelante, alumnos, los escuchamos, enciendan sus cámaras. Ya, bueno, mi pregunta sería la siguiente. Bueno, en el ítem 8 menciono, hay una parte donde es investigar sobre el tema respecto a la vialidad, que como bien sabemos en el Perú el Perú es uno de los países con más accidentes de tránsito en el mundo. Y lo acabamos de ver, por ejemplo, ayer salió una noticia donde una combi prácticamente huyó del operativo atropellando a una inspectora. Y quisiera saber, o sea, ¿por qué sucede esto y qué medidas se debería tomar para reducir la informalidad de estas combis más que todo? Buenos días. Yo creo que por parte viene de la conciencia ciudadana. Si bien las personas que manejan carro deberían tener más conciencia al momento de conducir, o sea, deberían haber más clases o cursos así sobre conciencia. Ah, creo que el país se considera una palabra viva, algo así, por así decirlo, eh, de, de, de no hacer caso a ciertas reglas que se tienen en el momento de conducir. Por ejemplo, pasarse la luz roja de los semáforos, eh, no hacer caso así a los inspectores, y entre otros. Creo que debería haber como que más cursos de ciudadanía, por ejemplo. Eso sería todo. Gracias. Concuerdo con mi compañero. En sí, lo que vendría a ser la palabra más exacta es que en el Perú falta más que todo la educación vial, ¿no? Que en nuestra ciudadanía no se ha logrado formar una conciencia más que todo en los conductores para respetar las normas de tránsito. Eso sería todo. Bueno, pasamos ahora entonces a las consultas del alumno Sánchez Alayo hacia el alumno Rojas Mendoza. Adelante, alumnos, enciendan sus cámaras, por favor, los escuchamos. Ok, mi pregunta va con respecto a la demografía del Perú. Se sabe que el mayor porcentaje poblacional se encuentra entre las personas de 15 y 64 años, que son aproximadamente más del 60% de la población. ¿Qué ventajas y desventajas trae consigo este porcentaje? Que también representaría a la población económicamente más activa. Bueno, como es el de 15 a 64 años, ¿no? Lo que representa el mayor porcentaje. Bueno, la ventaja sería que, bueno, una de las desventajas, ¿no? Sería encontrarse ahorita en la situación en la cual estamos viviendo, o sea, que la situación en que estamos viviendo se tome en cuenta, se vea esas situaciones y para de esa manera uno ver de qué solucionar, ¿no? Porque la mayoría de esa edad, de 15 años en adelante, ya podemos ver de qué manera lo malo, lo bueno, y diferenciar y tomar conciencia y mejorar en el aspecto educativo. ¿Qué más podría hacer, no? Y hacer mejoras, ¿no? Solucionar los problemas. Y estamos en la capacidad de poder hacer algo hasta cierta edad, ¿no? Hasta, por ejemplo, 35 años, por ahí, ¿no? Y esa sería una de las ventajas. Y después, ahora en el trabajo, en cuanto a lo que es, lo que es el trabajo, sería
se podría decir, ver la manera cómo aportar al desarrollo de nuestro país. Porque si vamos a dejar así como está, no se va a llegar a nada en el futuro, ¿no? Y para ver también velar por las futuras generaciones que son menores y qué se tiene que hacer para mejorar, viendo la actual situación en que estamos viviendo, de qué manera se puede hacer esa mejora. Yo creo que es lo más importante que se tiene que hacer es en la educación, lo que nos falta mucho, y eso está en la responsabilidad de cada uno de nosotros, ya que nosotros estamos viendo la realidad en que cómo estamos viviendo, para que en el futuro no sea de la misma manera, ¿no? Se reduzca lo que es la situación desastrosa que estamos viviendo últimamente. Claro, aportando algo más, como ya había mencionado, claro, este porcentaje además es la población menos afectada, por así decirlo, con respecto a la situación de pandemia. Por ejemplo, en países como Europa, como Italia, que tienen un mayor porcentaje de adultos mayores, eh, esto se ha visto reflejado en cifras de fallecidos y de infectados. Bueno, esa sería mi respuesta. Muy bien, pasamos por último al debate del alumno Zulka Loaiza hacia el alumno Rojas Mendoza nuevamente, por favor. Enciendan sus cámaras, los escuchamos. Buenos días, ¿me puede escuchar? Sí, sí se le escucha, alumno. Bien, mi pregunta va acerca sobre las organizaciones que representan a las culturas indígenas, si se podría llamar así. Si es que estas organizaciones están formando un camino donde estas culturas o estas pequeñas claro, estas pequeñas culturas en un proceso de evolución o desarrollo en todo el Perú, o simplemente las están protegiendo de, del centralismo que hay en Lima. Bueno, lo que respecta a las poblaciones indígenas, lo que vienen esas pequeñas, o sea, vienen organizaciones, ¿no? Pero lo que realmente ellos, o sea, dicen, o sea, bueno, en realidad dicen que están protegiendo esa pequeña cultura para mantener, a pasar el tiempo, ¿no? A avanzar el tiempo. Vienen de diferentes partes del mundo, países desarrollados, en que generalmente quieren mantener esa pequeña población indígena en como viene desde muy antes, y vienen ayudas económicas, proyectos que generalmente invierten en ello, ¿no? Sí, eso puede ser. Bien, yo pienso que por una parte estas organizaciones están protegiendo y haciendo que estas culturas prevalezcan. En cuanto al turismo que a veces generan estas culturas, ya sabemos que cuando uno viaja a la selva, siempre están esas ofertas de viajes y, para conocer algunas culturas adentradas selváticas. Creo que esa es una buena manera de promover estas culturas y conocerlas también. Pero también creo que deberían haber otras formas de culturizar a la demás población para que las conozcan. Eso es todo. Bien, se nos acabó el tiempo, alumno.
Eso sería todo. De mi parte, agradezco la participación del doctor, Víctor y alumnos en general. Sí, prepararse mejor para las siguientes sustentaciones con los siguientes libros. Eso sería todo de mi parte. Hasta el día miércoles. Muy bien, Mariela, gracias Doctor, yo quería, si podemos tener unos 2 minutitos de reunión inmediatamente después para no irnos sobre las próximas semanas del aula virtual con Mariela. No entendí bien, Víctor. Reunirnos, o sea, no salirnos de la reunión, sino tener una pequeña reunión al terminar ahora la clase, no salirnos. Ah, ya, correcto, bien. Sí. Bueno, gracias señores. Hasta el día miércoles. El día miércoles van a presentar 3 equipos en la misma secuencia. Muchas gracias, jóvenes.